Buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar la grabación, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solo cuando lo deseen pertinente. Sin embargo, al finalizar de la sesión tendremos un espacio de preguntas para las dudas e inquietudes que les surjan dentro de nuestra sesión. Bienvenidos nuevamente a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña nuestro experto, el ingeniero Mario Morelo, quien nos hablará sobre enfoques de planificación en proyectos. Profesor, buenas noches. Adelante. Listo, hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Me cambiar un momento acá. Esto y ya. Listo, un cordial saludo para todos y espero que se encuentren muy bien. Y en esta oportunidad, pues vamos a eh, conversar un poco, tener un breve espacio para hablar un poco acerca de los enfoques de planificación en proyectos, hablando de la manera en que abordamos este aspecto de la gestión de proyectos o de la dirección de proyectos, como lo es el área de la planificación desde la perspectiva de proyectos que se manejan de manera predictiva o, o tradicional versus los enfoques adaptativos que también podemos tener en un proyecto. Entonces vamos a dedicar unos minutos inicialmente a hablar un poco del tema y lo que los estándares de dirección de proyectos nos mencionan en cuanto a estos enfoques o esta manera de abordar la planificación de los proyectos y em, luego pues también tendremos un espacio para poder hablar un poco de em, preguntas o inquietudes que puedan tener al respecto. Inicialmente, pues, fundamentalmente me presento brevemente. Mi nombre es Mario Molero, soy ingeniero industrial con experiencia en el área de dirección de proyectos a lo largo de unos 26 años, con estudios de maestría en administración de empresas y en gerencia de las finanzas y negocios. Y la experiencia que he tenido en los proyectos, pues, ha sido más que todo en el área de hidrocarburos, energía y minería, en proyectos multidisciplinarios que cubren las áreas de diseño, ingeniería, construcción, interventoría, entre otras. Y bueno, he compartido la experiencia profesional con las áreas de formación, consultoría, asesoría y auditoría relacionada con los sistemas para la gestión de proyectos. Y tendré la oportunidad pues, de dar esta breve charla, esta breve presentación acerca de los enfoques de planificación en proyectos. Y en ese sentido, em, para poder dar orientación al tema, es importante que tengamos en cuenta pues, lo que nos indican los estándares de gestión de proyectos, en este caso la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, la guía del PMBOK, nos define un proyecto, o el PMI en general, pues en sus diferentes estándares, nos define un proyecto como un trabajo o como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Hoy por hoy hablamos de proyectos como un instrumento para la entrega de valor y no solo para la entrega de productos, sino también para la generación de beneficios y para ayudar a las organizaciones a cumplir objetivos. Pero esa entrega de beneficios, ese cumplimiento de objetivos se hace precisamente a través de un producto, de un servicio o resultado que genera el proyecto. Sin embargo, no todos los proyectos crean un producto que desde el inicio podemos tenerlo definible en todas sus características. Y es aquí donde entra un poco el tema en la forma en cómo abordamos el desarrollo o la creación de ese producto. Em, y pues por muchos años, a lo largo de los años, pues hemos hablado de proyectos y se han ejecutado proyectos exitosos o no tanto,
y creando estos productos utilizando pues los enfoques tradicionales. Cuando tenemos que abordar un proyecto, cuando ya nos encontramos frente a la necesidad de, de atender o dirigir o gestionar un proyecto, eh, por ejemplo, el diseño y la construcción de un edificio o de una instalación, eh, definimos primero qué producto vamos a entregar con sus características, esas características del producto con un suficiente nivel de detalle que nos permita establecer el alcance del trabajo a realizar y con base en ese alcance, pues elaboramos una planificación del trabajo que se va a realizar, cuándo se va a realizar la programación del trabajo, el cronograma, qué recursos y cuánto nos va a costar, qué recursos vamos a utilizar y cuánto nos van a costar para tener un presupuesto del proyecto. Y elaboramos un plan para pues entregar ese producto, ese edificio. Y vamos de una forma secuencial o lineal desde la definición de las características de un producto que satisface una necesidad hasta la entrega, la construcción y la elaboración de ese producto que se nos está pidiendo. De modo que bajo estos enfoques predictivos, pues como su nombre lo indica, predecimos lo que vamos a elaborar, lo que vamos a construir bajo esas características y requisitos o requerimientos de ese producto, definimos alcance para luego tener una programación, elaborar un plan de trabajo y luego desarrollar ese plan mientras le hacemos seguimiento hasta que entreguemos el producto. Y esto es lo que pudiéramos ver como el enfoque para desarrollar productos de manera predictiva. Y lo denominamos predictivo, pues porque definimos de antemano lo que vamos a realizar. Sin embargo, no en todos los proyectos, quizás como el ejemplo de diseño y construcción de un edificio, podemos predecir de antemano todas las características del producto. En algunos proyectos, por ejemplo, eh, vamos a desarrollar una vacuna para un virus que está causando una pandemia mundial. eh, Cualquier parecido con la realidad puede ser coincidencia, sin embargo, lo vivimos con el COVID-19. Las empresas de laboratorio, basados en la experiencia, establecieron una expectativa de cuándo podían tener una vacuna, pero las características del producto a entregar, en este caso la vacuna, no se tenían preestablecidas de antemano. Se sabían cuáles eran los objetivos que debía tener esa vacuna, que debía cumplir, por supuesto, con una serie de requisitos y protocolos para asegurarla, para garantizar la seguridad de la misma, pero encontrar las características específicas de esa vacuna, del producto, era el proyecto en sí mismo. No podíamos predecir cuáles eran las características del producto. Encontrar esas características era el proyecto. Eh, los proyectos de investigación, por ejemplo, requieren de indagación, requieren de, de hacer unos ejercicios previos y estos nos van indicando hacia dónde vamos a orientar el resto del trabajo. Una vacuna, por ejemplo, se hace parte de un primer modelo o una especie de prototipo, se aplican unos protocolos de prueba y basados en los resultados es que sabemos cuáles serían los posibles ajustes o caminos que tomaríamos en un siguiente ejercicio. Luego hacemos un segundo modelo o prototipo, lo evaluamos, aplicamos los protocolos de prueba, nos damos cuenta si nos fue mejor o peor que en el caso anterior y hasta no tener ese resultado no podemos determinar cuál es el siguiente paso. Ese tipo de proyectos se hacen por ensayo y error y no sabemos ni siquiera cuántas veces vamos a ensayar. Puede ser que al tercer o cuarto intento tengamos el producto definido, como puede ser que pasen 5, 8, 10 intentos eh, y no hayamos todavía encontrado eh, las características del producto que satisfaga todos los requerimientos. En este caso, por ejemplo, los trabajos no son definibles y no podría yo predecir de antemano, pues que voy a hacerlo en 3 ejercicios y en el tercero va a salir la vacuna. Y me voy a demorar tanto y va a costar tanto. No sería posible en este tipo de proyectos hacer este manejo. En algunos proyectos donde
se va construyendo, por ejemplo, un software y a medida que vamos avanzando en su desarrollo, vamos encontrando nuevos requerimientos. También son proyectos donde el alcance no está predefinido al inicio. Eh, en algunos casos podemos ir entregando por partes. Un software lo podría ir entregando por partes. Una vacuna no podría entregarla por partes. Hasta no tanto no cumpla todos los protocolos y haya hecho todos los ejercicios necesarios hasta obtener el resultado adecuado, no puedo hacer entrega de la vacuna. Eh, entonces, quizás la forma en que entrego puede variar, pero la manera como abordo el trabajo también es diferente. Es decir, en este caso, cuando no puedo definir de antemano el alcance, entonces se preestablece una expectativa de tiempo y presupuesto que se está dispuesto a utilizar o que estamos dispuestos a invertir para obtener un resultado. Y luego vamos definiendo el alcance que podemos ejecutar dentro de ese tiempo y dentro de ese presupuesto. De manera que funciona al revés. Se parte de una expectativa o un valor de tolerancia o de cuánto se está dispuesto a esperar o invertir, pero el desarrollo del alcance y de las características del producto se va a ir construyendo a medida que avanzamos. Es posible que yo avance por pasos y un paso me va llevando a cuál es el siguiente. Puede ser que en el transcurso de esos pasos hagamos entregas parciales, como puede ser que no entreguemos sino al final. Y el camino para llegar al producto final puede ser bastante incierto. Puede tener retornos incluso o avances hasta que obtengamos el resultado que se espera. Sin embargo, tanto los proyectos que se manejan de manera predictiva como los que se manejan de manera adaptativa, pues ambos son esfuerzos temporales para crear un producto o servicio o resultado único. Tiene las características de proyectos, pero se manejan, se abordan de manera diferente. Em, Estas dos formas de abordar el trabajo, ya sea de manera predictiva o adaptativa, pues nos lleva entonces a la manera eh, a que dentro de los procesos que llevamos en la gestión del proyecto, cómo los vamos a abordar. Em, la guía de procesos del PMI nos habla de que hay unos grupos de procesos en la dirección de proyectos eh, que tiene que ver con una serie de tareas y trabajos que en cada grupo se llevan a cabo. Esos grupos son el inicio del proyecto, la planificación del proyecto, la ejecución del proyecto, paralelo a la cual ya realizamos el monitoreo y control del proyecto, y pues finalmente tenemos el cierre del proyecto. Todos los proyectos tienen esfuerzos y trabajos y procesos en cada uno de esos 5 grupos. Sin embargo, la forma en que se dan estos procesos puede variar. Es decir, todo proyecto tiene un inicio, todo proyecto tiene un esfuerzo de planificación, todo proyecto se ejecuta, todo proyecto tiene un esfuerzo de seguimiento y control y todo proyecto se cierra. Sin embargo, la manera en que ocurren los procesos de la planificación, el monitoreo y la ejecución puede variar. Puede ser que, que esa relación entre la planificación, el monitoreo y la ejecución se den de manera secuencial, es decir, primero planifico y después lo ejecuto, como se puede dar de forma traslapada o superpuesta, es decir, voy planificando eh, y voy adelante de las partes que voy ejecutando, como también se puede dar de manera iterativa. Entonces, pudiéramos decir que hay 3 formas de abordar la planificación, y la planificación dirige la ejecución y el seguimiento y el control, o el monitoreo de control. Entonces, la forma como se presentan los procesos de planificación, monitoreo y control, puede tener muchas, interacciones. Puede haber, puede ser que estos elementos se superpongan o se manejen de manera iterativa. Mm, la planificación como tal, el esfuerzo de planificación, que es donde nos vamos a centrar hoy, pues claramente lo que busca es definir, refinar lo que se va a entregar, lo que se quiere lograr y establecer una forma de alcanzar esos objetivos. Es decir, tener una mapa de ruta de cómo voy a lograr un resultado. ¿Ok? Teniendo claro entonces el resultado que quiero obtener,
planifico el trabajo, defino qué esfuerzo voy a requerir eh, para poder, a partir de allí, realizar unas acciones. Mm, Sin embargo, dependiendo de las características del proyecto, es posible que yo haga un esfuerzo inicial de planificación grande que me habilite la ejecución y posterior entrega del producto, o puede ser que yo vaya cruzando o iterando la planificación con la ejecución. Eh, en- pues bajo esos ejemplos que yo indicaba previamente. Entonces, mm, hay más de una manera de abordar la planificación de un proyecto. Y tenemos que entender que hoy por hoy ya utilizamos varias de esas formas e incluso las mezclamos para obtener lo que se llaman los enfoques híbridos también. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poco de los extremos. En los ciclos de trabajo predictivos, es decir, cuando yo tengo el alcance conocido al inicio, cuando yo tengo las características del producto que voy a entregar bien definidas o al menos con el suficiente grado de definición como para poder hacer una planificación por adelantado. Entonces, nos basamos en, en elaborar un plan del proyecto, el cual va a tener diversos componentes. En los enfoques predictivos y en la guía de procesos del PMI, ese plan de proyecto se le conoce como el plan para la dirección del proyecto, el cual se elabora a través de una serie de procesos que permiten, por ejemplo, establecer los requisitos, definir el alcance, crear una estructura de desglose de trabajo, establecer los recursos que se van a utilizar o definir esos recursos, estimar los recursos de, de las actividades, establecer la secuencia en que se van a hacer las actividades, estimar la duración de las actividades para tener un cronograma, estimar los costos y determinar el presupuesto. Y luego, pues a partir de allí también puedo planificar la manera en que, por ejemplo, voy a abordar a las partes interesadas, cómo voy a gestionar las adquisiciones del proyecto, cómo voy a manejar los riesgos del proyecto o las comunicaciones y algunos aspectos de gestión. Pero esto se hace de manera anticipada. El plan puede tener actualizaciones a lo largo del proyecto. ¿Ok? Sin embargo, el esfuerzo de planificación mayor se hace al comienzo para obtener una primera versión del plan, que se le conoce como la línea base, y luego pues puede requerir, como decía anteriormente, algunos ajustes para incorporar o mejorar ciertas características o información adicional que se tenga a medida que el proyecto avance. En este caso, cuando esas actualizaciones afectan de manera significativa en las características del producto a entregar, es posible que se requieran lo que se conoce como controles de cambio. Es decir, hacer modificaciones formales a la planificación para luego poder ejecutar esos trabajos. Esta forma de abordar los proyectos es la forma tradicional, es la forma predictiva. Em, En algunos casos se hace toda la planificación al comienzo y luego se ejecuta. En otros casos se hace una primera versión del plan y esa versión del plan va teniendo ajustes, refinamientos a medida que el proyecto va avanzando, pero sobre la misma base del plan original. A eso se le llama elaboración progresiva o planificación gradual, eh, que básicamente lo que busca es ir actualizando y refinando eh, el plan a medida que vamos avanzando y tenemos mejor información del proyecto. Pero parte de una base donde los requisitos y el plan del proyecto se definen antes de iniciar la ejecución de el proyecto como un todo. Para ello tendría que tener suficiente nivel de detalle en los requerimientos y en las características del producto y en los objetivos para poder establecer ese plan por anticipado. Pero ya decíamos que no en todos los proyectos lo podemos hacer. Entonces existe otra forma que es propia de la planificación adaptativa que se conoce con el nombre de la programación iterativa con trabajo pendiente. En este caso, los requisitos o los requerimientos del proyecto se van obteniendo a medida que vamos avanzando. Se van obteniendo a medida que el proyecto se va desarrollando. Vamos creando el producto
y sobre ese producto vamos añadiendo características, vamos agregando elementos a medida que vamos conociendo las necesidades. No tenemos todos los requisitos acumulados detallados al comienzo. Se van ampliando, se van desglosando, se van detallando, se van incorporando a medida que vamos avanzando en el proyecto. Esas características, esos requerimientos, esos componentes de cada producto se documentan en lo que se conocen como historias de usuario. Y vamos abordándolas, vamos levantando esos requerimientos y hacemos planificaciones de corto plazo. Es decir, planificamos solo el trabajo que tenemos definido, pero dividido en ciclos de trabajo cortos que se le conoce como iteraciones. Es decir, tenemos un todo para entregar, tomamos una pequeña porción, definimos y priorizamos los requisitos de esa porción, refinamos y aseguramos los detalles suficientes para hacer un plan pequeño, abordamos la ejecución de ese plan pequeño y entregamos una primera parte. Luego, habiendo entregado la primera parte, entonces revisamos qué otros requerimientos se deben ajustar, incorporar, detallar, mejorar. Refinamos, priorizamos esos requerimientos, definimos otra porción de trabajo a entregar, hacemos un plan para abordar esa otra porción en la siguiente iteración, abordamos ese trabajo y lo entregamos. Con los resultados de esa segunda, revisamos entonces qué más falta por entregar, qué otros elementos hay que incorporar, y así vamos trabajando de manera iterativa por ciclos cortos de trabajo, uno a uno. De modo que es un esquema de programación iterativo donde vamos limpiando o vamos barriendo el trabajo que nos va quedando pendiente por hacer. Esto permite que sobre el trabajo pendiente, es decir, el trabajo que no se ha abordado, pueden incorporarse todos los cambios, siempre y cuando cumplamos con unos límites de tiempo y presupuesto que están definidos por anticipado. Pero las características del producto, los elementos que vamos a crear, realmente pueden ir cambiando o pueden realmente irse definiendo a medida que el proyecto avanza. En este caso, los requerimientos van llegando, se van priorizando y se van abordando, pero en ciclos de trabajo llamados iteraciones. Tomamos una pequeña porción, hacemos el trabajo. Luego tomamos una segunda porción, hacemos el trabajo. Luego tomamos una tercera porción, hacemos el trabajo. En cada iteración deberíamos generar pequeños resultados hasta que podamos obtener un producto final. Pero no tenemos todos los requerimientos levantados y detallados al comienzo y tenemos un plan de todo el proyecto, sino que el plan se va haciendo por cada iteración. Para cada iteración hay un plan, para cada iteración hay una ejecución, para cada iteración hay una entrega. Entonces, es una forma de trabajo adaptativa que la manejamos con el nombre de la programación iterativa con trabajo pendiente. Marianela quería hacer una pregunta. ¿O levantó la mano? Sí, buenas noches, profe, qué pena. Una preguntita, esta capacitación, su merced la está grabando y las envía al correo o la mandan al Drive, no sé. Bueno, ahorita con las personas del equipo de admisiones. Ya le respondo por el chat, profe, tranquilo. Vale, perfecto. Listo, Gracias. ahí te respondo. Esta es otra forma de abordaje del proyecto, cuando no puedo tener todos los requerimientos al inicio. Y la otra forma, que también es adaptativa, que es propia de estos enfoques que se están utilizando mucho ahora, como es los enfoques Lean o Kanban, es ir abordando el trabajo a medida que van llegando los requerimientos. Los requerimientos, se hace un esfuerzo de ir levantando los requerimientos, de irlos identificando y priorizando, pero ya no voy a trabajar por iteraciones, sino a medida que van llegando, se van abordando con las limitaciones de recursos que tengamos. Es decir, un trabajo por demanda. Es decir, conforme llegan los requerimientos, los vamos sacando. Por eso se llama programación a demanda basada en flujo. Es decir, trabajamos según van llegando las necesidades, como si fuera una planta que le llegan requerimientos. Aquí llegó este pedido,
lo abordo. Llegó este segundo pedido, lo abordo. ¿Cuál va a ser el límite que vamos a tener? Pues la capacidad del equipo para abordar la demanda. Y vamos a entregando también progresivamente. Entonces no hay un cronograma previo, sino que es un trabajo por demanda que se va acumulando y que se debe ir sacando. Evidentemente, vamos ajustando la capacidad del equipo para no acumular mucho trabajo, pero vamos a ir entregando. Llegan los requerimientos, se procesan y se entregan. Como si el proyecto se hiciera como un rompecabezas por diferentes pedacitos y cada uno a medida que va llegando se va planificando. Cada porción que llega se planifica, se aborda y se entrega. Solo que no acumulamos en iteraciones, sino literalmente por demanda. Y es un caso cuando definitivamente son proyectos de alta complejidad o proyectos donde el nivel de incertidumbre es excesivamente alto y no tenemos forma realmente de hacer una planificación completa al inicio. En estos casos también, por ser ciclos adaptativos, pues evidentemente también hay un límite de tiempo y costo. Pero lo que se va a ejecutar dentro de ese marco de tiempo y costo, pues prácticamente conforme vayan apareciendo las necesidades, se van abordando. Por lo tanto, el alcance adquiere una libertad, obviamente siempre enfocado al cumplimiento de un objetivo, claramente. Sin embargo, vemos que es una forma de abordar proyectos orientada a la adaptación. Me voy adaptando a medida que vamos avanzando. Y planifico o programo, ya sea entonces basado en la planificación predictiva tradicional o en la adaptativa, puedo hacerlo de dos formas. En una programación iterativa, que es lo que hoy conocemos en los marcos de trabajo Scrum, por ejemplo, o en la programación a demanda, que utiliza los marcos Kanban, por ejemplo. O incluso combinar Scrum con Kanban o programación a demanda con programación iterativa. E incluso en algunos proyectos hay partes de un proyecto que se pueden manejar de forma predictiva y partes de un proyecto que no se pueden manejar de forma predictiva, sino adaptativa. Entonces, si en un mismo proyecto tengo partes predictivas y partes adaptativas, tendría una planificación híbrida. Y abordo el trabajo de manera híbrida. La planeación y la programación deciden cómo ejecuto el trabajo y cómo lo voy desarrollando. ¿Ok? De manera que, para abordar la planificación de un proyecto, para la planeación del trabajo en sí, de creación del producto, en un enfoque predictivo, yo tendría, por ejemplo, que recopilar o confirmar los requisitos, definir el alcance del trabajo, crear la estructura de desglose de trabajo, desarrollar un cronograma, estimar los recursos, los costos y el presupuesto. Y de ahí tengo un plan para desarrollar mi trabajo. Pero en un enfoque adaptativo, pues tengo que levantar los requisitos de manera progresiva y lo voy documentando en historias de usuario y en cada iteración o en cada necesidad estimo el trabajo que se va a realizar, estimo las actividades, los recursos que voy a utilizar y lo coloco en un instrumento que se llama lista de trabajo pendiente o un backlog, donde voy colocando, este es el trabajo que vamos a hacer, este es el trabajo que vamos a hacer en esta iteración o este es el trabajo que vamos a hacer en este próximo ciclo de trabajo. De modo que ese backlog o esa lista se va alimentando a medida que vamos avanzando y la vamos liquidando en cada ciclo de trabajo, hasta que ya hayamos consumido todos los requisitos o hayamos considerado que los objetivos se han cumplido. Los instrumentos de planificación predictivos son diferentes y los artefactos que se utiliza en la planificación predictiva son diferentes a lo que utilizo en la planificación adaptativa. Fuera de eso, pues para efectos de la gestión del proyecto, pues también podemos elaborar planes, pero son planes más de gestión. ¿Okay? Un plan de gestión de configuración, un plan de gestión de costos, un plan de gestión de riesgos, un plan de gestión de compras y contrataciones, un plan de gestión documental, un plan de gestión de cumplimiento, que ya son elementos que ayudan a la gestión del proyecto. Pero el desarrollo del producto, que es donde nos estamos enfocando hoy, que es la creación, el trabajo para crear el producto, el proyecto, se puede abordar de manera predictiva o adaptativa y utilizar
en cada caso instrumentos o herramientas diferentes. Andrés, creo que tenía la mano arriba. Sí, buenas noches. Una consulta. En este enfoque adaptativo, mi pregunta va hacia el alcance, más el enfoque del alcance. Entonces, el alcance no sería estático, o no habría un alcance, o cómo es eso. No sé si me podría explicar mejor eso. Gracias. Sí, es tal cual lo dijiste en la primera expresión. El alcance no es estático. El alcance, hay un objetivo que lograr, pero el alcance no está rígido y establecido al comienzo, sino que se va creando, documentando, se le quita, se le pone, se le agrega, a medida que el producto se va descubriendo. En un enfoque predictivo fijamos el alcance para después planear. En un enfoque adaptativo fijamos las expectativas de tiempo y costo y el alcance queda libre. ¿Ok? Por supuesto, libre, pero orientado al cumplimiento de un objetivo. No quiere decir que me contratan para hacer una piscina y entrego un puente. Obviamente, estoy entregando un producto, pero las características del producto no son predefinibles en su totalidad al comienzo. O hay una incertidumbre muy alta que impide que yo pueda hacer un plan al inicio. Pero es efectivamente así. El alcance no es estático y se va documentando, refinando y mejorando conforme avanzamos en el proyecto. ¿Ok? ¿Más claro así? Entonces, esta misma perspectiva que vemos acá, pues podemos decir que yo en un proyecto sí puedo tener un plan de dirección, un plan para manejar mi proyecto. Y de hecho, pues hay esfuerzo de planificación. En un proyecto normalmente yo debo, para iniciar mi proyecto, debo tener en cuenta lo que es el acta de constitución del proyecto. Y eso lo puedo manejar indistintamente del enfoque. Todo proyecto inicia, sea predictivo o adaptativo. Pero la construcción, el plan del proyecto, puede tener muchos elementos. Hay aspectos como el marco de gobierno que se va a llevar a cabo, el ciclo de vida del proyecto que voy a utilizar, qué enfoque voy a manejar, un enfoque predictivo o un enfoque adaptativo. Y de ahí ya yo tendré que escoger. Si es una planificación predictiva, debo elaborar una línea base con alcance, cronograma, costos, como una línea base de esos elementos. Pero si es adaptativa, entonces de manera progresiva puedo utilizar otras herramientas como un mapa de ruta de producto, como un backlog de producto, como un backlog de iteración, como un tablero Kanban, donde yo voy abordando y voy planeando las porciones a medida y de porciones de trabajo a medida que se van presentando, ya sea acumulándolos en iteraciones o a medida que el proyecto avanza. Pero puedo trabajar planificación predictiva o puedo trabajar planificación adaptativa para la creación del producto que el proyecto va a generar. O mezclar partes de un proyecto predictivas, partes de un proyecto adaptativas. Y complementar la planificación con los planes de gestión, donde las líneas bases del proyecto pueden tener unos planes de gestión. Puedo tener planes subsidiarios para manejar aspectos como la calidad, los riesgos, las adquisiciones e incluso muchos otros planes adicionales de acuerdo a las necesidades del proyecto. Es posible que necesite un plan de gestión ambiental, un plan de cambio organizacional, un plan de ciberseguridad, un plan de gestión de personal, dependiendo de las características del proyecto. Pero si tengo que decidir en un punto del proyecto de qué enfoque voy a manejar o qué enfoques voy a utilizar. Y dependiendo de eso, pues las herramientas y para yo tener, digamos, un cronograma de proyecto o tener, por ejemplo, una lista de trabajo pendiente de producto. Es decir, un cronograma de proyecto sería si me voy por el lado predictivo, pero si me voy por el lado adaptativo, utilizaría una herramienta diferente. Utilizaría una lista de trabajo o un backlog de producto, un product backlog. Entonces, debo entender que al final de cuentas yo abordo el proyecto y yo siempre voy a tener una planificación de proyecto, solo que la abordaría de manera diferente con herramientas diferentes. En todo caso, pues es parte de la forma como llevamos a cabo los proyectos y pues de lo que manejamos también, pues en el caso de UD Cataluña con el diplomado de injerencia de proyectos bajo los lineamientos del PMBOK del PMI. Aquí desplegamos en 7 componentes
básicos, desde lo que son los fundamentos de la dirección de proyectos, lo que son los principios de la dirección de proyectos, las áreas de desempeño, de gestión del proyecto, los dominios de desempeño de la gestión del proyecto, todo lo que los estándares de proyectos hoy nos están hablando de cómo y los componentes fundamentales de un proyecto. Los aspectos que tienen que ver con el entorno en que yo ejecuto y dirijo un proyecto, los aspectos de los factores internos, los factores externos, el contexto organizacional, todos los roles y responsabilidades de quienes participan en la gestión de proyectos y cómo se formalizan esos roles y cómo se da inicio al proyecto. Luego el esfuerzo de planificación, pues que es un extracto de eso es lo que estamos hablando hoy, es cómo abordo la planificación de un proyecto, evidentemente pues en cualquiera de los dos enfoques. Y todas las diferentes herramientas, técnicas, métodos, artefactos que yo puedo utilizar en un proyecto dependiendo del enfoque que vaya a manejar. Hay una parte donde complementamos esto con un módulo de programación de proyectos utilizando como herramienta Microsoft Project, que si bien está predeterminada para enfoques predictivos, en su versión de Project Online viene con las funcionalidades necesarias para abordar los proyectos en una herramienta de manera adaptativa, a través de ciclos de trabajo, a través de iteraciones. Cómo dirigimos, cómo gestionamos, cómo guiamos la ejecución del trabajo del proyecto. Es otro aspecto importante y que obviamente es la dirección en sí misma del trabajo basados en la planeación. Y, pues bien lo decíamos, el proyecto también debe hacerse seguimiento, monitoreo y control. Y para eso tenemos las herramientas y los principios que tienen que ver con la medición del desempeño. Cómo medimos el desempeño en los proyectos, cómo lo llevamos, cómo lo orientamos. Cómo identificamos desviaciones, cómo corregimos el camino para que se alcancen los objetivos. Y por supuesto, pues hacemos un proyecto para entregar. Entonces viene la entrega y transferencia del proyecto. El proyecto se hace para entregar e incluso ver un poco más allá de la entrega del proyecto, ver la medición de los impactos que el proyecto pueda tener sobre los usuarios, sobre los clientes, sobre los beneficiarios del proyecto. Y estos principios son aplicables en un proyecto de tecnología, en un proyecto de la industria energética, en un proyecto de construcción civil, en un proyecto de infraestructura vial, en un proyecto social, en un proyecto de investigación, en un proyecto de innovación. Todos esos fundamentos y principios para planificar, dirigir y entregar un proyecto aplican en cualquiera. Claro, tendré que adaptar según las características del proyecto y habrá herramientas diferentes de planeación y en consecuencia para dirigir y monitorear un proyecto. Pero al final hacemos proyectos para entregar. Puede ser que esas entregas sean progresivas o sean acumuladas al final. Eso también depende del proyecto. Podemos hacer un webinar solo dedicado a los métodos de entrega. Pero hoy lo estamos hablando de los enfoques de planificación. Pero el enfoque de planificación está asociado al método de entrega. Y pues evidentemente hay una relación directa. De acuerdo al método de entrega, pues yo tendré que definir el enfoque también para ir planificando el proyecto. Y todos esos conceptos y elementos tiene que manejarlo todo profesional en proyectos, debe manejar todos los enfoques. Hoy por hoy PMI promueve que los profesionales en dirección de proyectos deben conocer todos los enfoques. Por esa razón, hoy por hoy, por ejemplo, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, que fue actualizada en 2021, tuvo unos cambios radicales para abordar todos estos enfoques. Y la certificación PMP para profesionales en dirección de proyectos también se adaptó para abordar todos estos enfoques y abordar las diferentes maneras en que un profesional de proyectos puede generar valor, aprendiendo a escoger y seleccionar las diferentes técnicas, herramientas o elementos que un proyecto puede tener para alcanzar objetivos. En el diplomado de gerencia de proyectos, bajo los lineamientos del
de la guía del PMBOK del PMI, pues abordamos estos temas. Y adicionalmente, pues, tiene acceso a la plataforma de formación y pues el programa ofrece toda una biblioteca de material para el estudio, las guías académicas, para la finalización del programa, pues un simulador para las personas que estén interesadas en utilizar esos conocimientos de dirección de proyectos para utilizarlos hacia el abordaje de las preguntas que, que el PMI tiene pues, para las personas que desean iniciar un proceso de certificación profesional en dirección de proyectos. Es un tema de tener las bases y los conceptos claros para luego poderlos traducir en la forma en cómo abordo preguntas, como parte de la preparación para esa certificación. Y por supuesto, tener pues, acceso a la documentación de la fuente original pues, del PMI, pues lo que es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, el PMBOK Guide, en su 7ª edición, e incluso pues, una membresía al PMI nos habilita para tener acceso gratuito a ese estándar, a muchos otros estándares del PMI, a descuentos en el programa, en el proceso de certificación para las personas que quieren obtener una certificación como profesional en dirección de proyectos o en cualquier aspecto específico de proyectos dentro del marco de certificaciones que maneja PMI, e incluso acceso a la plataforma de contenido digital PMI Standard Plus o PMI Standard Plus, que es una plataforma en línea donde se encuentra material de casos de éxito, plantillas, formularios, blogs, artículos, documentos de estándares y guías para el abordaje de proyectos, incluso discriminados por tipo de industria farmacéutica, el sector industrial, el sector de software. En fin, tener acceso a las múltiples herramientas que hoy por hoy el PMI pone a disposición de los profesionales para poder contar cada vez más con mejores herramientas, con mayor información para abordar los proyectos de mejor forma y de mejor manera y generarle mejores resultados a las organizaciones. Un profesional en proyectos hoy debe prepararse para contar con las técnicas, con las habilidades, con los conocimientos que están a la vanguardia. Hoy cada vez las organizaciones están demandando profesionales calificados y adicionalmente, pues el mundo cambiante nos está llevando a que ya todas las cosas no se manejan de forma predictiva. Aquí hay más de una manera de abordar proyectos y que no son formas que compiten entre sí. La planificación predictiva no compite con la planificación adaptativa. Son enfoques diferentes para generarle resultados a las organizaciones. Saber utilizar cada uno e incluso saberlos combinar es parte de del valor que un profesional en proyectos le puede aportar a la organización para generar resultados, para aportar beneficios. Y eso implica, pues, tener al alcance información que nos ayude y nos prepare para lograr esos objetivos y generar esos beneficios para la organización. ¿Listo? De mi parte, pues, era el aspecto de muy brevemente, pues, hablarle un poco de esos enfoques. Podemos tomar unos minutos para preguntas o inquietudes que algunos puedan tener de lo que hemos hablado hoy y luego darles el tiempo, pues, al equipo de admisiones si tiene algún asunto para tratar adicional. ¿Ok? Perfecto, profesor. En el chat hay una pregunta de César Morales, donde dice, estimado Mario, ¿cuál sería un ejemplo para enfoque híbrido? Muy interesante pregunta. Para poner un caso, hay muchas formas de abordar los proyectos híbridos. Por ejemplo, proyectos que comienzan de manera adaptativa para encontrar las características de un producto y luego esas características de producto llegan a un punto en que son suficientemente fijas para después manejarlo de manera predictiva. Otros proyectos donde se manejan una parte predictiva y una parte adaptativa. No sé, por ejemplo, vamos a construir un puente con un túnel y una carretera, pero resulta que va a tener sistemas de control de velocidad, unos sistemas de medición de volúmenes de vehículos, pero ese desarrollo de ese software va a ser particular
y las características y el desarrollo de ese componente dentro de todo el proyecto se va a hacer a través de un marco, por ejemplo, Scrum. En ese caso, tenemos un proyecto que es mayormente predictivo con un componente adaptativo. Eso es un caso también, otro ejemplo de un proyecto híbrido. O un proyecto mayormente adaptativo, toda una plataforma tecnológica que se está montando, pero necesitamos, va a tener una instalación física con unas ubicaciones cuyo diseño y construcción se va a manejar de manera predictiva con un contrato de construcción tradicional. Entonces es un proyecto mayormente adaptativo con un componente predictivo. Entonces, hay varias maneras de enfocar el hibridismo, de donde sea un proyecto que pasa de un enfoque a otro, comienza predictivo y se pasa adaptativo o viceversa, o tiene un componente de un predictivo contra un componente adaptativo, siendo alguno de los dos en mayor grado y en menor grado. Y otra forma, que pues, no es muy común, que son los proyectos que son lo que se dice arriba predictivos y abajo adaptativos. Es decir, se hace una planificación de alto nivel gruesa para todo lo que es el desarrollo del proyecto, con cronograma y todo, pero a un nivel muy grueso, es decir, sin entrar en detalles, sino una planificación grosso modo, o de grano grueso, o de alto nivel, y el bajo nivel del desarrollo de las actividades se hace a través de ciclos iterativos, de modo que la parte iterativa alimenta hacia arriba la parte predictiva, que son modos de trabajar. En algunas empresas se maneja de esa manera para seguir manteniendo algunos indicadores predictivos, pero el desarrollo en la parte de abajo es adaptativo. Entonces hay básicamente esas 3 o 4 formas de manejar proyectos predictivos, híbridos, combinando elementos predictivos con elementos adaptativos, e incluso yo puedo tener un proyecto predictivo, pero que utilice en algunas eventos o prácticas o artefactos adaptativos, que sería básicamente un proyecto predictivo, pero con algunos mínimos componentes adaptativos. Son múltiples las formas como podemos llegar a un híbrido. Obviamente, para llegar allí hay que conocer bien los elementos predictivos, por otro lado los adaptativos, para luego diseñar la mejor forma de combinarlos. De acuerdo, profesor, tenemos otra pregunta. César Morales López. Gracias, Mario, por la explicación. ¿En qué momento y en cuál documento podemos definir el ciclo de vida apropiado para el proyecto? Para documentarlo, el ciclo de vida que vamos a utilizar, podemos hacerlo en el caso de negocio, en el acta de constitución del proyecto o en el plan del proyecto, si vamos a tener un plan alto nivel. Lo que sí es cierto es que antes de abordar la planificación, ya yo debo haber definido el tipo de ciclo de vida, el enfoque de desarrollo que voy a utilizar, el marco de gobierno que va a apoyar al desarrollo de ese proyecto, para luego, pues, efectivamente saber, pues, por dónde me voy a ir. Es decir, qué modelo de planificación o qué métodos de planificación y de desarrollo de producto vamos a utilizar. Pero se debe documentar, evidentemente, en las etapas iniciales del proyecto. De hecho, pues como parte del inicio, uno de los aspectos es precisamente definir el enfoque de desarrollo inicial para luego, y se puede documentar en el caso de negocio, se puede documentar en el acta de constitución de proyecto, o como lo establecen los lineamientos del PMI, uno de los ítems contextuales del plan para la dirección del proyecto es precisamente definir el ciclo de vida y el enfoque de desarrollo que se va a usar. De acuerdo, profesor. Juan Pablo Sandoval Ospina. Gracias por la información y conocimiento compartido. Un proyecto que incluye las fases de inicio y planificación, desarrollo, prueba y despliegue son superpuestas y finaliza con la fase cierre. ¿Se podrían usar de manera común a los dos enfoques? Habíamos mencionado que yo puedo manejarlo de forma secuencial, una cosa después de otra, superpuestas o iterativas. Digamos que estas son las 3 formas normalmente que vamos a encontrar las fases del proyecto. Pero casi siempre el inicio y el fin siempre van a ir. Yo los podría sacar. Donde está el quid del asunto es en
cómo es el enlace entre la planificación y la ejecución y la entrega. Eso es lo que puede cambiar. Puede darse de manera superpuesta, se puede dar de manera secuencial o se puede dar de manera iterativa. O puedo tenerlo superpuesto arriba en alto nivel y desarrollado iterativo abajo. ¿Okay? Pero sí se podría dar de esa forma. Sería evidentemente un manejo híbrido. Pero sí, un proyecto tiene sus fases y esa definición de fases se pueden traslapar o se pueden iterar o se pueden dar de manera secuencial. De acuerdo, profesor. El señor César dice muchas gracias, Mario. Con todo gusto. No sé si alguien más quiere activar, por favor, su micrófono de los asistentes para que, por favor, nuestro docente pueda apoyarlos en sus inquietudes. Bueno, mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, en nombre de la U de Cataluña, en compañía de nuestro docente, queremos invitarlos para que puedan participar de nuestro diplomado de gerencia de proyectos bajo los lineamientos del PMBOK del PMI. Como ya lo mencionaba el profesor, dentro de la información, dentro de la duración de las 14 semanas del programa, vamos a tener el desarrollo de los 7 módulos y ustedes como estudiantes del diplomado van a recibir cada uno de los valores agregados del diplomado, como la membresía del PMI, que es por un año, la guía del PMBOK, la 7ª edición, que es toda la parte donde ustedes van a tener accesos a la plataforma y como tal todos los estándares que tiene el PMI. Adicional a ello van a tener el simulador web, que es de Ser Campus, donde ustedes van a tener la opción de poderse preparar para certificarse como PMPs. Por último, tenemos también la certificación de nuestro curso complementario, que son 40 horas adicionales al diplomado de gestión de proyectos en entornos ágiles, que es toda la parte de énfasis en Scrum. Entonces, hacemos una invitación especial a cada uno de ustedes. Hay varias personas que dentro del chat nos están preguntando por el tema de inscripciones y admisiones para el diplomado. Queremos confirmarle que el inicio del programa va a ser para el próximo 2 de mayo. Estaremos aperturando nuestro diplomado. Tenemos inscripciones esta semana. El día de mañana nos contactaremos con cada uno de ustedes para poderles brindar los beneficios económicos que tiene la universidad. Por asistir al webinar van a tener un descuento especial para que puedan acceder a la formación y puedan tener su crecimiento y desarrollo profesional. Entonces, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por ser partícipes de nuestra comunidad U de Cataluña. Les dejo dentro del chat la información del programa para que también la tengan en cuenta. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues nosotros con mucho gusto estamos atentos para colaborarles y poderles orientar en el proceso. Listo, muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Andrea, un gusto.